Mismo ustedes, pero yo, la verdad, una broma, pero bueno, no sé. Así que están bien. ¿Cómo tuvieron la semana? ¿Agitada? Ah, bueno. Pero bien, a pesar de la intensidad. Muy bien. Qué bueno poder abrir la palabra de Dios. Vamos a abrir. Estamos viendo, la serie se llama El desafío a ser. Y vimos el desafío a ser prudentes. Alguien equilibrado, con la cabeza equilibrada, no alguien que por ahí está allá arriba, está allá abajo. Alguien prudente, que es prudente en su forma de hablar, en su forma de actuar. Eso vimos la primera vez. Después vimos el desafío a ser perseverantes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? El desafío a ser perseverantes. Prosigo a la meta, decía el apóstol Pablo, y esa es la idea. Después vimos el último sábado el desafío a ser ¿qué? Paciente. ¿No se acuerdan, no? Paciente. La paciencia. Ser ¿Cómo paciente. tuvimos la aplicación de eso? No me digan nada, no importa. Dejémoslo ahí. Todo menos paciencia porque si no me va a seguir probando. Ajá, bien. Esta ya no la pido más. Bien. La prueba viene en Mientras estés casada, sí. Era raro. Bueno, le digo algo que están filmando a mi esposa, le dije, mientras esté casada hay que ejercitar la paciencia. Cada día. Cada día, y cada vez, no sé, peor todavía. Bien, y hoy teníamos que seguir con el desafío a ser poderosos. Pero vamos a hacer un paréntesis, porque hemos tratado de reunirnos para hacer la reunión, para poder hablar del bautismo, y pensaba, no pudimos al final, varias veces, ¿por qué no hablar congregacionalmente sobre el bautismo? Y ver qué es lo que la palabra de Dios dice en cuanto al bautismo. ¿Sí? La semana que viene seguiremos con el otro tema, o tal vez veamos algo hoy. Pero quería que nos tomemos el tiempo para que, si ustedes tienen alguna pregunta, que eso va a ser al final, la puedan hacer, ¿sí? Bien, es importante que ya hemos orado. Vamos a ver en Primera de Pedro, capítulo 3. La palabra de Dios ahí en Primera de Pedro, capítulo 3. Bien, versículo 21. ¿A quién le gustaría leerlo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias, querido Sergio. Oramos una vez más, ¿sí? Una vez más, por favor. Miramos nuestro rostro para hablar con Dios. Y le decimos simplemente a Dios que nos hable, que nos abra el entendimiento, que su Espíritu Santo esté obrando en nuestra vida. Querido Dios, queremos entender, por eso te pedimos tu iluminación, la iluminación hacia nuestro espíritu, hacia nuestro corazón, que podamos entender tu palabra por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias Dios por mis hermanos que están aquí. Bendecinos, pon tu mano de bendición sobre nosotros para que podamos comprender y tomar una decisión que realmente cambie nuestro destino futuro para tu gloria y para nuestro gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, leímos un versículo que dice: el bautismo que corresponde a esto
nos salva. Y hay un paréntesis que dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Viene hablando el contexto, siempre todo texto debe ser interpretado en su contexto. Habla de Noé y el agua. Ese es el contexto. Entonces habla hablando del bautismo, que involucra el agua, le dice, lo que corresponde a esto, al hecho de bautizarse, no salva. Porque, ¿se acuerdan el arca de Noé? ¿Qué pasó con el arca de Noé? Y un diluvio. ¿Sí? Y en el arca, ¿quiénes se salvaron? Lo- Ajá, bien. Noé y su familia. Y los que estaban afuera, por supuesto, murieron. Entonces, para ellos fue la salvación el arca. Entonces dice Pedro, nosotros también, porque habla de bautismo, y la palabra bautismo es baptizo. Y baptizo en el griego es introducirse en. Introducirse en. Esa es la idea. ¿Se entiende? Entonces, eso significa bautismo, entrar en. Por eso el acto de entrar en el agua. Bien. Pero volviendo a esto, dice, no salva, el bautizarlo no salva. ¿Pero qué dice después entre paréntesis? No quitando las inmundicias de la carne, Ajá. Sino, como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. claro, nos calma la conciencia el bautismo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver por qué. El hecho de bautizarnos calma nuestra conciencia. El que quiere bautizarse le pasa esto. Quiero bautizarme, quiero bautizarme, quiero bautizarme, quiero bautizarme. Y el que no quiere bautizarse dice, no quiero bautizarme. Por más que me digan lo que me digan, no me voy a bautizar. Y así es. Pero el que quiere bautizarse, se quiere bautizar para poder hacer algo que a Dios le agrada. ¿Sí? El que no quiere bautizarse puede tener muchas razones. Pero el que se quiere bautizar apunta a hacer algo que a Dios le agrada. Entonces su conciencia se quedará tranquila cuando ¿qué? Cuando se termine, cuando se bautiza al final. Bien, vean esto. Dice que el bautismo nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. ¿Qué son las inmundicias de la carne? El pecado. ¿Qué quita nuestros pecados? Aceptar a Cristo. ¿Qué limpia nuestro pecado? La sangre. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Apocalipsis 1:5. La sangre de Cristo nos limpia el pecado, pero el hecho de bautizarnos no nos limpia el pecado. Ve, acá lo dice claro Pedro. El bautizarte calma tu conciencia, pero no te salva del infierno. Porque para que te salves del infierno tenés que estar limpio por la sangre de Cristo para ir al cielo. El bautismo no tiene ningún otro efecto. Lo vamos a ver un poquito más. ¿Seguimos avanzando? Bien. En primer lugar, vamos a ver algo importantísimo, fundamental. Es que el bautismo es un mandamiento. Cuando a vos te mandan a hacer algo, ¿qué significa? Perdón. ¿Hay alguna opción, algún mandamiento? No. ¿Cuál es la única opción para el mandamiento? Cumplirlo. Entonces vamos a Mateo, capítulo 28. Por supuesto que podemos extendernos hablando del bautismo un poco más, pero vamos a tomar los puntos principales. Mateo 28. Y gracias a Dios tenemos este punto acá. Tenemos la opción de grabarlo para que después los hermanos lo puedan ver si quieren recordar algo, ¿sí? En YouTube. Mateo 28. 19. Hay un mandamiento, el gran mandamiento, ¿se acuerdan? ¿Que lo vimos? Sí. Por tanto, Y hacer discípulo a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está, ahí nomás. Ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos. Si nosotros somos discípulos de Cristo, que de hecho lo somos, porque un discípulo es un seguidor, y la vida cristiana no sigue una religión, sino sigue a una persona, a Jesucristo. ¿Sí? Pero como dice después, bautizándolos. Es un mandamiento de Dios el bautismo. Por lo tanto, es un acto de obediencia el bautizarse. ¿Sí? Bien. Vamos a Mateo capítulo 3. Ahí también el mismo libro de Mateo al principio. Mateo capítulo 3. Bien. Bien, ¿ustedes creen en Jesús? ¿Creen que Jesús nos amó y murió en la cruz por nuestros pecados? ¿Sí? ¿Le aceptaron en el corazón como su único y suficiente Salvador, fuera de cualquier religión o persona? Porque ni un pastor ni un cura murió en la cruz por nuestros pecados. Ni nadie bueno, aunque lo quisiera hacer, pudiera morir en nuestro lugar. Solamente alguien que sea perfecto, como un cordero. ¿Creen que Jesús murió en la cruz y que Jesús es digno de nuestra fe? ¿Qué opinan? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ustedes y yo pensamos que Jesús nunca haría algo malo, porque en Él no hay ningún pecado, ¿no? Entonces, en Mateo capítulo 3, versículo 13, entonces Jesús vino a Galilea a Juan. ¿Están ahí en el 13? ¿Sí? Al Jordán. Ese es el río. Vino a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado. Jesús fue a Juan para ser bautizado. ¿Sí? Él fue. Y si creemos que Jesús no haría nada malo, ya sabemos que el bautismo no es malo por algo sencillo nomás. Porque Jesús lo hizo. Simplemente con el hecho de que Jesús lo haya hecho, para nosotros debería ser suficiente. No ni siquiera necesitaríamos ver por otro lado. Pero vean esto. Después el versículo 14, ¿qué dice? Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Ahí está. Entonces Juan le dice a Jesús, claro, porque Jesús era Jesús, el Maestro, el Cordero de Dios, era a quien Juan dice, yo debería ser bautizado por vos, y vos venís a mí a que te bautice. Entonces Jesús dice algo más, el siguiente versículo, 15. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dijo, ¿qué significa esto? Entonces Jesús fue bautizado. Entonces Juan dijo, bueno, entonces voy a bautizar. Claro, Jesús le dice, cumplimos toda justicia. Aún Jesús, siendo Dios, para ser obedientes como hombre, porque Él fue obediente como hombre, se bautizó para que no haya nada fuera de lugar. ¿Sí? ¿Jesús necesitaba ser limpio de sus pecados? ¿Qué opinan ustedes? No. Por eso el bautismo es eso, es algo que es cumplir con lo que Dios quiere. Entonces Jesús por eso dice, deja que se cumpla también en mí, como en los demás, toda justicia. Entonces cuando uno hace este acto de bautizarse,
está obedeciendo y está cumpliendo lo que Dios quiere. Bien. Vamos a algo más. Ya vimos que es un mandato. Vemos el ejemplo en Jesús. Bueno, tengo otros versículos, pero vamos a dejarlos pasar porque ya con ver esto ya vimos suficiente. Vamos al libro de los Hechos, que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y luego está el libro de los Hechos. Capítulo 8. Capítulo 8 de Hechos, el versículo 12. A ver quién lo quiere leer. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahí está, gracias Sergio. Ven, cuando creían el Evangelio, eran bautizados. ¿Sí? La iglesia primitiva, la primera iglesia, porque estaban siguiendo con el mandamiento de Dios. Apenas creían, pero ven lo que sucede. Vamos a leer desde el versículo 26. Una historia, miren. Un ángel del Señor, otra vez Felipe, vieron que era Felipe el que había predicado acá, y muchas personas se bautizaron después de haber creído en Cristo. O sea, primero debo creer en Jesucristo como Salvador, y el bautismo es posterior. ¿Sí? Primero aceptamos a Cristo y luego nos bautizamos. Bien. Acá estamos con el ejemplo de la iglesia primitiva, y acá dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces Felipe, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Versículo 29. Y el Espíritu Santo dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Le dijo al eunuco etíope. Versículo 31. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentaran con él. Ahí están los dos en el carro. Y el pasaje que leía es Isaías 53. No lo busquen, está. Pero el pasaje que leía, este hombre no era judío y había ido a Jerusalén a adorar, a pesar de que no era judío, era de otro lugar. Bueno, versículo 32 dice: el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de sus trasquiladores, así no abrió su boca. Verso 33. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y dice el versículo 34, respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado?
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso. ¿Cómo siguió? Gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto. Bueno, sigue contando de Felipe, la última parte. Pero ven, el eunuco le dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice Felipe, nada, si crees en Jesucristo como tu Salvador, si crees lo del profeta Isaías, que como cordero fue Jesús llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, si crees que eso fue por vos, podés bautizar. Así que el bautismo puede ser en un río, en una pileta, en cualquier lado, ¿sí? En cualquier lugar, no hay un lugar. ¿Qué impide que sea bautizado alguien? Nada lo puede impedir. Entonces nadie te puede decir a vos, si recibiste a Cristo como Salvador, si crees en Jesucristo, no ser bautizado, ¿sí? Bien. ¿Estamos ahí? Bien. Ahora, ¿qué significa el bautismo? Vimos que el bautismo no limpia de nuestros pecados. Vimos el ejemplo de Jesucristo, Él se bautizó. Vimos que es un mandato. Vimos que la iglesia primitiva lo hizo. No hay en la Biblia otra forma de bautismo. ¿Se entiende eso? Si había algún problema de salud, se podría hacer un bautismo de otra forma, rociando la cabeza y todo eso. Yo cuando era chico me bautizaron. Por supuesto no entendía lo que era el bautismo. Después me bauticé realmente a los 23 años, ya siendo grande, ¿sí? Ahora, hay algo importante. Nosotros vimos que las personas que eran bautizadas entendían lo que significaba. Cuando vos sos chico y te bautizan, vos no entendés el acto. Y no hay ningún poder mágico en el que te tiren un poco de agua bendita, porque es agua. Y muchos de los que se bautizaron de chicos salen a robar, matan, están en la cárcel. Se bautizaron de niños, ¿qué pasó? Porque en el bautismo no hay nada mágico, no sucede nada raro. No hay que porque a vos te bautizan de bebé, vos ya tenés la bendición para siempre y vas a ser un buen hombre o una buena mujer para siempre en toda tu vida. No. Estamos viendo eso, justamente eso. El bautismo por aspersión es un acto religioso, no bíblico. ¿Sí? Tengo que decirlo a eso porque es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos los ejemplos de cómo es. Ahora, ¿por qué es así el bautismo? Hay una razón, ¿sí? Vamos a buscar en Romanos, capítulo 6. Y ya estamos terminando, queridos hermanos. Versículo 3. Dice ahí. ¿Quién lo quiere leer? 3, el 4 y el 5, si quieren. Vamos a ir leyendo. Pero ¿quién quiere leer el versículo 3? ¿Quién se anima? Dice, vamos a ver que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte por el bautismo, a fin de que... Ya se va a
Después dice el versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, y para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, no estar esclavizados al pecado. Bien, fíjense, hay en el bautismo, en el acto mismo de introducirse al agua y salir, hay un simbolismo. Perdón, hay dos simbolismos. Uno es el de Jesús. Cuando Jesús muere y está sepultado, y luego ¿qué pasa con él? Resucita. Pero lo mismo sucede con el cristiano. Da testimonio de su fe al bautizarse. El acto del bautismo, si acá ponemos una pileta y vos te va a preguntar el que te bautice, te va a preguntar, ¿crees en el Señor Jesucristo como tu único Salvador? Y vos vas a decir, sí creo, pero eso fue ya hace mucho, ¿verdad? Pasó antes. Pero vos estás dando testimonio de tu fe hacia otros que están viendo, que seremos nosotros, y tal vez otros que puedas invitar para ese día de tu bautismo. Entonces vos le estás diciendo a los demás que crees en Jesucristo. Y dice acá, somos sepultados. ¿Qué significa? El viejo hombre, nuestra antigua vida, entra como si en un sepulcro y somos resucitados a una nueva vida. Todo eso que hacemos en el acto del bautizarnos es un testimonio de lo que ya hay en tu corazón, en mi corazón. ¿Sí? Es algo que vos decís, renuncio a mi antigua vida. ¿Qué significa eso? ¿Que tenés que dejar tu trabajo? ¿Que tenés que dejar tu familia? No. Significa que vos en tu corazón tomaste una decisión de seguir a Cristo. Eso es nada más. Nada más que con el acto del bautismo, nada más y nada menos, estás simbolizando y dando testimonio a los demás de que esto es real en tu corazón. Lo estás haciendo para con los demás, para con la iglesia y para con las personas del mundo, para con tus amigos, tus parientes. Vos decís, no estás diciendo voy a entrar a una religión, no es esa la idea. Vos estás diciendo con tu bautismo, en tu bautismo, que renunciás al pecado para seguir a Cristo. Ese es el acto. ¿Cuándo? No es lo que pasa ahora, pero sí pasaría en Jerusalén. Si un judío haría esto de bautizarse en el nombre de Jesús, podría ser perseguido y muerto, que era lo que les pasaba a nuestros hermanos. Esto que leímos en el libro de los Hechos, que los hermanos se bautizaban, ¿no? Muchos de ellos terminaron en el Coliseo romano por dar testimonio de su fe. Ese Coliseo tan visitado, tan, entre comillas, lindo, porque está arruinado, ¿no? No sé, ¿alguien fue alguna vez? Hay fotos. Ahí el emperador hacía con los cristianos, los ponía como espectáculo. Y ellos eran comidos por leones. Cuando ellos tenían que pelear con otros, no peleaban, se dejaban matar, porque cristianos no peleaban. Muchos de ellos morían cantando, alabando a Dios. El bautismo es importantísimo en este punto, en el simbolismo. Ahora a nosotros nos pasa. Por eso vas a ver que en iglesias llega alguien sin entender lo que significa el bautismo. Igual se bautiza, pero después no lo ves más en la iglesia. Fue a la iglesia, se bautizó y de ahí nomás se fue a hacer su vida. Pero no es eso lo que la Biblia enseña con respecto al bautismo. El bautismo es un símbolo como lo es el pan y la copa. Hablemos del símbolo y qué tan importantes son. ¿Viste alguno quemar una bandera?
muchas veces, si vos vas y quemás, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos, vos no vas a salir ileso. Si vos te pones delante de la embajada, así estés ahí, para nadie pasa desapercibido que vos, que siendo extranjero, quemes su bandera. Vas a terminar en algún lugar, en la cárcel, porque simboliza un país. Es un símbolo que para ellos es re importante, como nuestra bandera. Acá hay una bandera. ¿Qué simboliza los colores? Simboliza personas que trabajan, simboliza personas que viven, personas que luchan, personas que lucharon para que nosotros podamos tener las puertas abiertas. Muchos murieron por nuestra libertad como nación. Cuando la bandera se creó, fue importantísimo, porque significaba que teníamos unos colores que nos representaban a nosotros. Ya no necesitábamos otros colores. Ahora ningún rey podía a nosotros esclavizarnos, porque la bandera representa nuestra libertad. Y eso es el símbolo. El bautismo representa nuestra libertad. La libertad del pecado, la libertad de la vida anterior, la libertad del infierno, porque nos recuerda que Jesús murió y venció la muerte, que nosotros en nuestra vieja vida es muerta para resucitar a una nueva vida. Y ahora esas cosas que estaban mal en mi vida, me estoy tratando, luchando para dejarlas, basándome y confiándome en el poder de Dios. Eso es lo que simboliza el bautismo. Vamos a orar, ¿sí? Y ahí delante de Dios, el bautismo nos recuerda que Jesucristo puso su vida en nuestro lugar. Y para libertarnos de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos hermanos que han venido a Cristo esclavos de la droga, esclavos del alcohol, esclavos de la pornografía? ¿Cuántos podrían dar testimonio de que vencieron? Y con el SIDA en su cuerpo, todavía viven. Viven porque fueron libertados del pecado. Porque si ellos hubieran seguido su vida sin Cristo, con una vida licenciosa, inmoral, ese SIDA los hubiera matado también en la tierra. Pero ellos recibieron a Cristo, se bautizaron, empezaron a ir a una iglesia y todavía tienen SIDA, muchos hermanos, hermanas. Pero como la ciencia ha avanzado y la droga ha avanzado, como ellos dejaron su vida de pecado, su vida que arruinaba su cuerpo, todavía están vivos. Es increíble porque ellos se casaron, porque tienen hijos que no tienen SIDA. Es increíble. Pero todo fue porque Jesús los libertó del pecado que los llevaba a la muerte física y a la muerte espiritual. Querido Dios, te agradecemos por tu libertad. La libertad que tenemos en ti, podemos cambiar. Podemos mejorar, quiero decirte, Señor. Podemos ser cada vez más parecidos a ti. Podemos dejar el pecado. Podemos luchar contra el pecado. Algo que no podíamos hacer antes. Porque como dijiste tú, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Señor, gracias
ponemos en tus manos esta tu palabra, acá expuesta, para que tu Espíritu Santo, Señor, siga hablando a nuestra vida y nos lleve Él. Tú nos lleves, Señor, a tomar la mejor decisión. Te amamos porque tú nos amaste primero. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Y vamos a compartir